Hola amigos, el día de hoy continuaremos con el curso de visión por computador y el tema que trataremos hoy es segmentación de imágenes, para lo cual iniciaré explicando lo que es la segmentación de imágenes y desarrollaremos algunas tareas. Entonces, primero comprenderemos su definición y para lo cual eh, decimos que la segmentación de imágenes divide a la imagen en sus partes constituyentes hasta un nivel de subdivisión en el que se aíslan las regiones u objetos de interés. Los algoritmos de segmentación se basan en una de estas dos propiedades básicas de los valores del nivel de gris: discontinuidad o similitud entre los niveles de grises de píxeles vecinos. Bien, la discontinuidad se divide la imagen basándose en cambios bruscos del nivel de gris, detección de puntos aislados, detección de líneas, detección de bordes. Y la similitud se divide la imagen basándose en la búsqueda de zonas que tengan valores similares, conforme a unos criterios prefijados, como la umbralización y el crecimiento de región. Bien, ahora, en la detección, primero en discontinuidad, tenemos tres que son las detecciones: puntos, líneas y bordes. En los puntos, un punto aislado de una imagen tiene un tono de gris que difiere significativamente de los tonos de gris de sus píxeles vecinos, es decir, de 8 píxeles de su entorno, 3×3. Una máscara laplaciana para detectar un punto aislado es la siguiente. Entonces vemos cómo es la matriz o la máscara que utilizaremos para la detección de puntos aislados. Para la detección de líneas tendremos algunas formas, como ven: horizontal, vertical, eh, inclinada hacia la derecha y inclinada hacia la izquierda. Entonces, de igual forma para la detección de bordes. Y los métodos basados en la primera derivada para poder solucionar esto son los siguientes: los métodos operadores gradientes de Roberts, de Sobel, de Previtt, son de alguna manera filtros que nos ayudarán a solucionar estos problemas. Entonces, aquí podemos ver algunas formas de cómo utilizarlos. Y también tenemos métodos basados en la segunda derivada, operador laplaciano. Constituyen operadores ideales para detectar bordes independientemente de la orientación o dirección de los mismos. Se fundamentan en que cuando la imagen presenta un cambio de intensidades a lo largo de una determinada dirección, existirá un máximo en la primera derivada a lo largo de dicha dirección y un paso por cero en la segunda derivada. Entonces tenemos operadores eh, de la derivada de la gaussiana y la laplaciana. Igual, las formas de cómo utilizarlo, y pues tenemos la tarea. Entonces, una vez explicado estos conceptos básicos, realizamos el mismo procedimiento, que sería la carpeta donde tendremos las imágenes. Copiaremos hacia un nuevo script de MATLAB y su dirección copiaremos aquí para poder tener las imágenes. Entonces, como primera literal tenemos detectar solo los bordes de la imagen IMA1. Entonces, eh, tenemos el nuevo script, lo guardaremos como segmentación. Listo.
Ahora ya podemos iniciar programando y iniciamos. Tarea 1. Entonces iniciamos leyendo la imagen que nos pidió en el primer literal, que es IMA 1. Vemos que IMA 1 está aquí, es .jpg. Y mostraremos primero esta figura para saber cuál es. Entonces todo esto, como ya lo hemos visto anteriormente, sabemos cómo debemos mostrarla. Y aquí pondremos el nombre de la imagen. Entonces, hasta aquí para poder ver qué imagen es. Entonces comprobamos ahora. Ya. Y vemos que la figura que vamos a utilizar tiene una especie de ruido, que este ruido ya lo vimos en videos anteriores. Y este es un ruido sal y pimienta, que son más que la aparición de puntos negros y blancos en la imagen. Entonces nosotros queremos solo que nos aparezca el borde de la imagen, pero para ello tenemos que utilizar un filtro. ¿Cuál era el filtro que solucionaba este tipo de ruidos? Pues era el filtro de la mediana. Entonces primero aplicaremos un filtro y luego aplicaremos uno de los, uno de los métodos de detección de bordes. Entonces aquí tenemos algunos, los métodos basados en la primera derivada. Entonces aplicaremos el filtro. Entonces es el comando para el filtro de la mediana. Ya lo explicamos esto cómo se debía utilizar, así que no es necesario repetirlo.
y aplicaremos la detección. Utilizando cualquiera de los métodos de la primera derivada, y utilizaré un saber. Entonces mostramos esto. Mostramos aquí, ya mostraríamos primero B, que sería filtro con filtro de mediana. Y luego mostraríamos C, que sería ya de la detección de borde. Con Sobel. Listo. Comprobamos el primer literal. Y bien, vemos que hemos quitado primero el ruido de la imagen. Y a esta imagen que quitada el ruido, hemos hecho la detección del borde. Entonces, concluimos con el primer literal. Y ahora vemos el segundo, que nos dice a las imágenes camarógrafo, Costa, Paper, aplicarle los métodos basados en la primera derivada, mostrar los resultados en una sola ventana por imagen. Ok, entonces literal 2. Y iniciaremos leyendo las imágenes. Entonces tenemos a camarógrafo por acá, camarógrafo con punto .tif. Entonces escribimos de igual forma camarógrafo punto .tif. Y de una vez leemos las demás, que eran Costa y Paper. Entonces siempre deben ir con variables diferentes. Listo, tenemos ya leyendo las tres imágenes. De estas imágenes las transformaremos a escala de grises para poder utilizarlas. Entonces el comando que utilizamos es RGB2 gray a la imagen E y también a la imagen F. Entonces, ¿por qué lo hacemos solo estas dos? Debido a que, si nos damos cuenta, la imagen camarógrafo ya está en escala de grises, pero la imagen Costa y Paper son imágenes RGB. Entonces vemos Costa y
y paper son imágenes a color. Entonces es por ese motivo que las transformamos. Pero aquí tenemos que este se llama papers color.tif. Entonces dice que apliquemos los métodos de la primera derivada, los cuales eran 4 métodos. Entonces utilizaremos el comando para utilizar los métodos de la primera derivada. Entonces el otro método, si recordamos, era el método Previt. El otro era Roberts. Y el otro era Kani. A estos métodos nos dice que mostremos, o sea que apliquemos a las 3 imágenes que estamos leyendo. Por lo tanto necesitamos lo mismo cambiado de variables. Listo. Pero a esta necesitamos una serie de D que es de camarógrafo. Y las otras serían de G y H porque son las imágenes convertidas a escala de grises. Entonces G y H. Listo. Ahora debemos mostrarlas. Como nos decía, una ventana por cada imagen leída. Pues ahora sería figura 2. Mostraremos a través de un subplot. Serían 5 imágenes por cada una leída. Entonces necesitamos lo siguiente. Mostramos con el mismo comando que sabemos. Le ponemos un título. ¿Cuál será? Camarógrafo. Y luego lo mismo estaremos mostrando en utilizando los mismos comandos para mostrar los métodos de la primera derivada que utilizamos. Entonces, como son 4 métodos, necesitamos 4 más. En este caso sería 2, 3, 4 y 5. Y estaremos mostrando ahí JKL y JK y L.
Y los métodos que estábamos utilizando pues eran Sobel, aquí solo son títulos, entonces solo estamos indicando cuál es el que se está mostrando, y para lo cual ya iniciaremos mostrando, pero tenemos un error. Ya. Tenemos un error al tratar de leer esta imagen. Debido a su formato. Y les voy a dar una solución, un pequeño tip de cómo solucionar esto. Pues abriremos esta imagen con Paint. Y esta imagen la guardaremos con otro formato, en este caso JPG. Entonces pondremos el formato JPG y guardamos la misma imagen sin modificar nada. Ahí donde la guardamos. Ya la tenemos aquí. No, pero tenemos que hacerlo en... Esta es nuestra carpeta. Estamos en JPG. Se va a llamar Papers. En JPG. Listo. Y ya la tenemos así. Y acá en MATLAB cambiaremos a su nombre. Se llama solo paper y sería .jpg. Comprobamos ahora. Y sí, ese era el problema que teníamos. Pero bueno, ahora vemos los métodos de la primera derivada como la imagen original y como los métodos son diferentes. No observamos los mismos detalles en los métodos. Si pueden observar un poquito, no son los mismos, las mismas características. Vemos como hay cambios. Y pues estos métodos nos ayudan a hacer estas detecciones de bordes. Y bueno, entonces nos falta mostrar las siguientes. Hemos terminado tan solo la primera. Y para la siguiente necesitamos lo mismo, pero mostrar en otra ventana. Entonces, lo que mostraremos en esta sería G. Y aquí I1, J1, K1 y L1. Que son como pusimos las variables. Tienen los mismos métodos, con la diferencia de que aquí ya sería la imagen Costa.
Y también la otra que sería paper. Y las variables que deberían mostrarse aquí serían h, i2, j2, k2 y l2. Son los mismos métodos, así que no hay ningún problema por esto. Todo debe ir igual. Y bien, ahora mostraremos todo. Como ven, ya mostramos a la imagen paper en sus métodos de primera derivada, que son Sobel, Previtt, Roberts y Cal. De igual forma tenemos en Costas, Sobel, Previtt, Roberts y Cal. Y para camarógrafo, que ya lo revisamos. Bien, con esto hemos terminado el literal 2 y pasaremos al literal 3. En el literal 3 nos dice: en la imagen líneas aplicar las respectivas máscaras que se puede utilizar para la detección de líneas. Graficar los resultados en un solo plot. Indique qué tipos de líneas detectan cada una de las máscaras. Entonces, para la detección de líneas vimos que habían unas matrices. Estas matrices son unas máscaras que hacen un recorrido por toda la imagen, la cual nos ayudará a definir cómo detectarlas. Para lo cual este sería el literal 3. Y iniciaremos leyendo la imagen, que es líneas. Pues aquí tenemos que líneas tiene un punto JPG. Y entonces lo primero que haremos es transformarle a una escala de grises, porque es de formato, es de forma RGB. Entonces RGB to gray. Y ahí haremos la respectiva transformación de la imagen que estamos, la variable con la imagen que estamos leyendo. Y pues como yo les indiqué, aquí están la detección de líneas, las matrices que necesitamos ponerlas para poder utilizarlas. Entonces aquí les indicaré cómo se introduce una matriz y de forma de introducirlas con corchetes. Y la primera matriz pues sería esta, la estaremos introduciendo de manera horizontal los valores. Entonces tenemos menos 1, menos 1, menos 1. Hasta ahí termina la primera fila y daremos un salto con un punto y coma para hacer la segunda fila, que sería 2, 2 y 2. Entonces daremos otro salto para la tercera fila, menos 1, menos 1 y menos 1. De esta forma tenemos una matriz de 3 por 3. Esta sería la horizontal. Ahora tenemos la vertical. Entonces, de igual forma, menos 1, 2, menos 1, un salto, menos 1, 2, menos 1, un salto, menos 1, 2, menos 1. Entonces de esta forma tendremos el número 2 en la
en la columna del medio también pondremos el de la derecha, que es inclinado hacia la derecha, ¿no? Entonces tendremos menos 1, menos 1, 2, un salto, menos 1, 2, menos 1, otro salto para la última fila, y sería 2, menos 1, menos 1. Y por último el de hacia la izquierda. Tenemos 2, menos 1, menos 1, un salto, menos 1, 2, menos 1, un salto, menos 1, menos 1, 2. Con esto terminamos de introducir las respectivas máscaras. Entonces, para esto ya utilizaremos un comando en la cual utilizaremos las matrices. Entonces iniciamos con una variable y el comando a utilizar es infilter. De la variable n, que es la convertida a escala de grises, utilizando la matriz horizontal. De igual forma lo hacemos para las demás. Entonces hacemos para las demás, en este caso sería vertical, derecha, izquierda. Y utilizaremos acá las matriz vertical, derecha, izquierda. Con esto ya podemos mostrarlas para ver cómo va quedando. Entonces, la figura número 5, subplot, mostraremos primero la original, y mostraremos las 4 que nos faltan. Entonces serían 1, 2, 3 y 4.
sería 2, 3, 4 y 5. Y las variables que mostraremos sería G horizontal, G vertical, G derecha, G izquierda. Son las variables que teníamos. Y sería líneas horizontales, detección de líneas horizontales, detección de líneas verticales, inclinadas derecha, inclinadas izquierda. Listo, comprobamos. Y efectivamente vemos lo que nos pidió, si se cumple, que es aplicar las respectivas máscaras para que se puede utilizar para la detección de líneas, graficar los resultados y identificar qué tipos de líneas son las que se detectaron. Pues como vemos, las eliminadas aquí, en las detectadas son las horizontales, las verticales, o sea, aquí lo que se refiere es que solo las líneas horizontales son las que se mantendrán, acá solo las verticales, acá las inclinadas, y igual la forma acá las otras inclinadas. Entonces esto es lo que se utiliza para la detección de líneas y hemos concluido con el literal número 3. Nos quedaremos hasta aquí y continuaremos en el próximo video para terminar los otros dos siguientes literales.